buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la tecnología de Docker. Vamos a explicar en detalle cómo funciona y también vamos a ver una serie de ejemplos con algunos de los proyectos que ya había realizado en otros vídeos. Te lo dejaré el enlace a ese vídeo, por ejemplo, de Kafka aquí arriba, y aquí abajo el repositorio precisamente donde están nuestros archivos de Docker y todo lo que sea necesario. Así que nada, vamos a empezar hablando precisamente de lo que es Docker. Muy bien, Docker es una herramienta muy utilizada hoy en día porque se utiliza precisamente para poder virtualizar diferentes servicios o más bien aplicaciones de software. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que tú, por ejemplo, si estás desarrollando una aplicación o probando una aplicación, básicamente vas a necesitar una serie de dependencias externas a lo que es tu aplicación. Por ejemplo, una base de datos en concreto, a lo mejor otra serie de servicios, por ejemplo, si estás utilizando Kafka o otros servicios de terceros, etcétera. Puede ser prácticamente de cualquier tipo. Entonces, ¿qué es una cosa que se hacía mucho antiguamente y que lastraba bastante? Lo que se solía hacer es crearse una máquina virtual. ¿Qué es una máquina virtual? No es ni más ni menos que tener como un, un ordenador dentro de lo que es tu ordenador, porque a lo mejor a mucha gente le suena la herramienta de VirtualBox o no, pero es básicamente una herramienta en la que tú le defines un sistema operativo, podamos decirle otro Windows, igual que yo estoy aquí ahora mismo en mi ordenador normal con un Windows, y tendría ese otro Windows, y ese, aparte que tiene todo el sistema operativo de un Windows, también tiene una cantidad de memoria asignada bastante más grande y también va a tener que consumir una serie de recursos, lo cual lo hace bastante más pesado y difícil de trabajar en el día a día. ¿Cuál es precisamente la alternativa a eso? Pues es Docker. Lo veréis ahora después en una imagen más en detalle, pero bueno, esta es su página web oficial, docker.com. Aquí os lo podéis descargar para el escritorio, que es la manera más fácil hoy en día de trabajar, y ahora os lo mostraré la aplicación también. Hay alguna serie de detalles y nada, aquí básicamente te dice todo lo que se puede hacer, que es maravilloso, que lo utilizan un montón de empresas, es cierto. Como os había dicho, si sois backends, esta es una herramienta que deberíais poder utilizar sí o sí, la piden muchísimo y es súper práctica para también no tener que estar vosotros probando en vuestro ordenador personal, como es mi caso, y tener descargadas 100.000 bases de datos o 100.000 programas. Lo tienes todo en Docker, centralizado, y una cosa también muy útil es que cuando ya no lo necesitas lo borras directamente, o si se te rompe lo que viene siendo tu aplicación, por lo que sea, lo puedes tirar abajo y volver a levantar eso. Ahora lo veremos, ¿vale? Tendréis muchas dudas, no pasa nada, yo os lo voy explicando poco a poco. Por ejemplo, vamos a pasar a ver cómo os había dicho una comparativa de lo que viene siendo Docker versus una máquina virtual de toda la vida. Como veis, consume mucho más espacio, tarda mucho más en iniciarse y más recursos, y estaría compuesta a lo mejor de muchas máquinas virtuales, cada una con su sistema operativo, aplicaciones, etcétera. Y aquí el servidor físico. En este caso Docker, como veis, consume mucho menos porque la capa del sistema operativo, ¿vale?, utiliza básicamente del propio sistema operativo en el que nosotros estemos ejecutando Docker. En mi caso es Windows, pero si hubiese una aplicación funcionando en producción, igual lo tienen uno de Linux. Da igual, está usando los recursos, el sistema operativo en el que se encuentre utilizándose, y hay una capa intermedia que es precisamente el Docker Engine, el Daemon, el cual se encarga de gestionar todos estos distintos contenedores, porque se pueden tener varios a la vez, obviamente, y nos facilita mucho esto. Entonces, ahora sí que sí, vamos a pasar a ver cómo es la aplicación de Docker en el escritorio. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta y esta es la aplicación de Docker Desktop. Yo lo tengo ya aquí todo preparado. Estas son las distintas imágenes que yo tengo. También aquí tengo contenedores, volúmenes. Tú me dirás, ¿qué es todo esto? Esto es muy lioso. Bueno, vamos a ir empezando de a poco, ¿vale? Para ir explicando todos estos conceptos. Antes que nada, cuando os hayáis instalado Docker Desktop, esto lo que hace de fondo, en el caso de Windows, directamente
es que para poder utilizarlo te va a instalar de fondo lo que viene siendo WSL, que significa Windows Subsystem for Linux, en el cual si os vais por ejemplo aquí a vuestra carpeta de explorador de archivos y bajáis, veréis que hay una carpeta de Linux y aquí está Docker Desktop y sus datos. Eso es precisamente porque ya os he dicho, está utilizando el subsistema de Linux para poder hacer que se ejecute lo que viene siendo Docker. Entonces, una vez que ya tenemos esa parte vista y habréis entrado, vosotros no tendréis ningún tipo de imágenes ni nada por el estilo. Aquí os dice también cuánto consume, que ya os aviso que consume, pero bueno, se puede también limitar con ciertas configuraciones, pero en este caso os lo muestro aquí tal y como está. Entonces, lo primero que hay que saber de Docker es que hay que hacer una distinción entre imágenes y contenedores. ¿Vale? Lo primero, estas son mis imágenes que yo tengo en local. Aquí se ve que tengo 14 imágenes y lo que me consumen. Como os he dicho, lo bueno, está aquí todo centralizado, todo esto, si no, sería básicamente servicios que yo tendría que haberme metido a mi ordenador directamente, instalándomelo y luego para desinstalarlo, etcétera. Esto es más cómodo. Entonces, como veis aquí tengo diferentes servicios. Una imagen no es ni más ni menos que una plantilla, ¿vale? Es una plantilla base en la cual contiene pues el software en concreto que existe. Por ejemplo, tengo una base de datos MySQL, aquí una base de datos de MongoDB, aquí tengo un Elasticsearch, o sea, puedes tener prácticamente de todo. Incluso tus propias aplicaciones puedes dockerizarlas y crearte una imagen de ellas concreta, ¿vale? Este es el caso precisamente de una aplicación de Java de Spring Boot que yo le creé una imagen en Docker y aquí está. Y diréis, ¿de dónde salen todas estas imágenes que yo utilizo y me las traigo? Bueno, eso precisamente, igual que aquí veis que hay en local, que son las que yo tengo, en la parte de Hub, ahora porque no se me ha iniciado la sesión, a veces se le va, pero básicamente todo esto viene de que, primero vamos aquí a ver esto, Docker Hub. Docker Hub es donde están todas las distintas imágenes que vosotros vais a utilizar para vuestros desarrollos. Obviamente las empresas oficiales que hay detrás de este software se han encargado ya, viendo que esto tiene mucho uso, de poner una imagen propia de ellos para que sea de confianza y no cualquiera pueda subir una imagen. Entonces, también se encargan de actualizarlas, etcétera, porque también podéis cambiar las versiones de un software en concreto. Igual que hoy utilizamos MySQL 8.0, el día de mañana quiero la 8.2, es muy fácil cambiarlo y sin ningún problema, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ya las imágenes, lo que queremos es crear un contenedor. Un contenedor básicamente es, dada una imagen o múltiples imágenes, las he configurado al gusto que yo quiero para que tengan la información que yo necesito y eso se almacena en un contenedor, ¿vale? Aquí yo tengo diferentes contenedores. El que vamos a ver en este ejemplo es de una aplicación de Kafka y como veis está mi propia aplicación de Spring Boot, Control Center, Schema Registry. O sea, no hace falta que las sepáis exactamente qué es esto, solo sabed que son imágenes ya configuradas y todas juntas en un paquete, un contenedor. Muy bien, entonces, en este caso, el contenedor global que se llama Kafka, porque así es el proyecto que tiene el nombre. Y esto se hace utilizando Docker Compose, ¿vale? Porque eso al final también tiene otros comandos y es otro tipo de archivo el que utilizaremos. Aparte también tiene muchas otras ventajas, por ejemplo aquí veis volúmenes y es que hay ciertos datos como la base de datos o datos de ciertos software que tú quieres que se mantenga, porque como os había dicho, yo todos estos contenedores, ¿vale? Como ya tengo guardadas las imágenes, yo tengo mi archivo de configuración, yo podría aquí borrarlo tal cual, luego volver a iniciarlo y ya está, sería rápido porque ya lo tenía ya precargado estas imágenes, etcétera, y no pasa nada. Obviamente el problema es si tú quieres que haya datos que se mantengan, como es en la base de datos, obvio. Ahí es donde tienes que definir volúmenes, pero bueno, luego lo vamos a ir viendo en detalle. Y aparte también aquí hay otros
aspectos que tiene que mencionar Docker, pero bueno, nosotros vamos a pasar ahora después a continuación a verlo en mi aplicación de Spring Boot y os voy a ir mostrando lo que vienen siendo todos los detalles más importantes que tener en cuenta, así que vamos a ello. Muy bien, pues estamos aquí de nuevo y esta vez ya estamos en mi aplicación de Kafka. Recordad, tenéis aquí el enlace al vídeo por si os interesa saber de esta tecnología y abajo el enlace al repositorio para que veáis los archivos de Docker y lo hagáis a vuestra manera. Entonces, estamos aquí ya y para empezar hay que hacer unas distinciones entre lo que es un Dockerfile normal y un Docker Compose, ¿vale? Primero es el Dockerfile. Aquí realmente, como veis, se puede empezar haciendo lo que viene siendo el from. Nos va a inicializar un estado, es decir, vamos a coger una imagen, por así decirlo, sí, es como una imagen en la cual vamos a partir y ya dentro de esta imagen que yo me estoy cogiendo lo que viene siendo Maven con OpenJDK17, que esto es para Java, para poder ejecutarlo, me estoy utilizando luego el comando de el workdir. Si veis que aquí se me está autocompletando y mostrando todo esto, es porque estoy utilizando la aplicación, bueno, el IDE de IntelliJ para Java, muy recomendado, la verdad, porque te autocompleta estas cosas muy bien. Entonces, volviendo a esto, estoy seleccionándome un directorio de trabajo. Esto es como si yo estuviese dentro del contenedor, dentro del servidor, por hacer un símil, de este contenedor de Docker y en el cual yo voy a escribir como los comandos, pero aquí directamente puesto de esta manera. Entonces le creamos un directorio que se llame /app, es una carpeta normal y corriente. ¿Qué hacemos? Vamos a copiar todo este proyecto de Spring Boot. Cuando ponemos este punto es porque se refiere que copiamos todo lo que hay aquí en esta raíz, o sea, porque estamos directamente aquí, veis, proyecto de Kafka, va a copiar todo este contenido. Y luego espacio punto donde quieres que lo pegue. Lo va a pegar en el directorio de trabajo que hemos visto, que es app. Esto puede no ser necesario si no lo queréis hacer, pero bueno, esto es en plan para tenerlo controlado por buena práctica. Y después vamos a ejecutar un run. Un run es básicamente ejecutar un comando en donde nosotros estemos, que en este caso vamos a ejecutar para Maven un clean install, es decir, va a instalar las dependencias de mi proyecto de Spring Boot y luego con cmd, esto es también un punto de entrada para escribir comandos, vamos a escribir Maven Spring Boot run. Pero esto es de Java, podría ser, si utilizáis JavaScript, utilizáis otro framework, el que vosotros queráis, ¿vale? Es completamente retrocompatible y yo lo hago con Java porque es lo que estoy usando en este proyecto. Entonces, con esto, al final, como veis aquí, yo podría hacer un Docker run. Lo que pasa es que ya el IDE directamente tiene aquí botones que me ahorran y me facilitan mucho esto. ¿Y cuáles son precisamente esto que os he dicho? No, nos vamos aquí, ¿vale? Docker, al final, si no quisieses utilizar Docker Desktop, porque es bastante más pesado, podrías utilizar solamente Docker más ligero, sin la interfaz gráfica, y ahí es donde verdaderamente no te queda más remedio que, como veis aquí, utilizar los diferentes comandos de Docker, que por ejemplo podemos poner Docker espacio ps o Docker espacio logs, y aquí es básicamente una chuleta para que sepáis los diferentes comandos que se le pueden poner a Docker, ¿vale? Yo por comodidad en el propio IDE le doy al botón que ya ejecuta comandos de fondo y me resulta más cómodo, pero que sepáis que realmente lo que hace eso es ejecutar comandos ya definidos de Docker, ¿vale? Ahora sí, ya tenemos definido esto y vamos a pasar a ver lo más importante, que es el Docker Compose, así que nada, vamos a pasar a verlo ahora. Muy bien, pues ahora hemos venido ya aquí a ver el archivo de Docker Compose. Aquí está la chicha, que es lo que realmente en la mayoría de los casos vais a necesitar hacer, porque es raro que un servicio dependa solo de como os he dicho, un servicio externo. Entonces, la estructura de un Docker Compose es básicamente, como ya habéis visto, estamos en un formato YAML, o sea que se va poniendo todo el rato
tabulaciones e indentaciones. Y empezamos con la versión. Yo este lo estoy usando con una versión 3. Juraría que hay más versiones y te dan como más funcionalidades, pero bueno, la 3 es como la más estándar. Y ya empezamos aquí a definir los diferentes servicios. Estos servicios no son ni más ni menos que nuestros servicios externos que vamos a utilizar, ¿vale? En este caso, este primero lo he llamado Kafka, pero bueno, realmente es la aplicación de Kafka, no confundir con el software, el servicio. ¿Y cómo se construye? Como veis aquí pide con el comando, bueno, el parámetro build, una ruta en el cual es para nuestro archivo Dockerfile. Es decir, así es como yo creo mi aplicación de Spring Boot y la añado a la lista de servicios. Con un punto barra es básicamente para decir que estamos en el directorio actual. Ya directamente va a coger el Dockerfile porque no hay otro. Si hubiese varios habría que definirlo. Después, los puertos. Estos son los puertos externos, como veis aquí si lo mantengo, los puertos que son tanto del propio host, o sea del contenedor. Pensad en el contenedor como si fuese un servidor, por si os sirve más de referencia, en el cual va a tener nuestro servidor, contenedor, un puerto principal, y luego cuando ponemos 2 puntos es el puerto de salida, ¿vale? He puesto ambos el 80-80 porque es lo más cómodo y porque es una aplicación de Spring Boot y es lo que se suele poner, ¿vale? Así que definimos que nuestra aplicación va a tener el puerto 80-80 abierto y listo para escuchar peticiones. Que esto, si quisiésemos hacer a lo mejor llamadas HTTP a una API o cualquier cosa, ese es el puerto en el que lo vamos a poner. Después, el nombre del contenedor. Yo lo he llamado app precisamente por eso, para que quede más claro. Luego, el hostname sirve básicamente para que declaremos a nivel de este servicio, de este contenedor, un nombre de host, ¿vale? Un nombre de host podría ser, por ejemplo, en una URL de HTTP, el de Google. Google podría ser su host, para que nos entendamos, para que no tenga que poner una dirección IP o una URL rara. Aquí ponemos el nombre del host y ese es el que vamos a utilizar, porque veréis que luego más adelante se hacen referencias en distintos hosts. Luego también tenemos definida una network. Una network no es ni más ni menos que una red interna que, como veis, tengo aquí definido uno que le he llamado Kafka, y eso abajo del todo, ¿vale? Cuando defináis networks hay que siempre ponerlo aquí abajo del todo, bueno, aquí abajo o arriba del todo, donde queráis, pero que hay que definirlo externamente a esta altura. Nuestra network, es decir, nuestra red, con el nombre, y el driver le he puesto el de tipo bridge, que eso se usa básicamente para conectarlo, hace de puente entre los diferentes servicios. Igual que si por ejemplo quisiese guardar información, yo aquí en vez de networks pondría volumes. Como veis aquí esto me lo autocompleta, yo pondría a lo mejor aquí base de datos y ya está, ¿vale? Ese sería el nombre de mi volumen, que se mantendría como os lo había dicho antes. Muy bien, entonces ahora volvemos arriba del todo y le he puesto una serie de condiciones, ¿vale? Lo iremos viendo más poco a poco, porque para tener unas buenas prácticas a la hora de utilizar estos contenedores de Docker, tú no quieres que se inicien todos a la vez, porque igual unos dependen de otros y si no está funcionando te va a petar y no te va a iniciar correctamente. Por eso se hace la condición de depends on, es decir, depende de que otro servicio se haya iniciado. En este caso es mi aplicación que depende de que el servicio de Zookeeper tenga la condición de que está saludable. Ahora más adelante lo veremos, y con el resto de cosas. Después tenemos las variables de entorno, que esto a nivel de cada servicio puede variar. En este caso yo en mi aplicación le he puesto estas que veis aquí para configurar unos datos en concreto de Kafka, no es relevante, pero que sepáis que varían. Y luego el health check. Esto es básicamente una manera de poder hacer un chequeo de si nuestro servicio está funcionando correctamente, ¿vale? En este caso lo que le hago es, como veis aquí con el test, es un cmd, le hago un curl, es decir, una petición HTTP a esta URL,
que me dará un status 200 OK cuando esté funcionando. Lo hace en un intervalo de 10 segundos con un tiempo máximo de escucha por cada petición de 10 segundos y con un máximo de 5 peticiones. Si no, te dirá que esto no está saludable, no está bien. Muy bien, así es como se hacen los health checks. Y eso lo haría básicamente con el resto de servicios. Como veis, aquí ya tengo otros. Directamente al final es repetir un poco el proceso. Y una vez que ya están todos terminados al final, pues se va a levantar nuestra aplicación. Entonces no os agobiéis si veis mucho, porque esta es una aplicación compleja con muchos componentes. La vuestra puede ser más sencilla al empezar, pero que os sirva de referencia, ¿vale? Entonces vamos a pasar a verlo en acción. Muy bien, pues estamos aquí otra vez y básicamente lo que estáis viendo aquí es que yo lo que podría hacer, como ya os he dicho, es venir aquí y darle directamente al botón que me va a lanzar el comando de docker-compose app, ¿vale? Igual que podría hacer que se iniciase solamente aquí docker compose app Kafka, uno de los servicios, o todos a la vez. Esto realmente se haría, por ejemplo, desde la terminal. Yo podría hacer aquí un docker compose app, ¿vale? Rematar el comando y como estoy desde la línea de comandos al mismo nivel que el proyecto, bueno, que mi archivo de docker compose, lo haría. Yo repito, como utilizo IntelliJ y estoy acostumbrado y es ya por comodidad, directamente le podría dar al botón y me lo va a crear, o como ya lo tengo precreado en la parte de servicios, puedo darle aquí y que me los comience estos servicios, ¿vale? Ya depende de cada uno de vosotros, yo os lo digo en este caso por mi comodidad. Entonces lo que haría sería ya darle a empezar y vamos a ver precisamente en detalle cómo aquí veis que tengo los diferentes servicios que se están iniciando. Empezamos aquí con Zookeeper, ¿vale? Yo lo veo aquí con mucho detalle, pero recordad también, si ya estamos en Docker Compose, que esto es lo que vais a tener vosotros también, ¿veis? Es lo mismo, lo que pasa es que yo ya lo tengo todo integrado en el IDE de desarrollo y podría directamente darle aquí clic a Zookeeper y me voy viendo la información de los logs de cómo se está iniciando, ¿vale? Todo lo que viene siendo este servicio. Puedo inspeccionar muchas más cosas en detalles, los archivos que tiene, porque recordad, este es un contenedor, es como si fuese un pequeño servidor, tiene sus carpetas, etcétera. ¿Ok? Yo por comodidad y que lo veamos todos aquí juntos, lo veremos aquí. En este caso tenemos ya la aplicación de Zookeeper que al pasar un tiempo, como veis, está en estado healthy. Es porque ha hecho la comprobación de que ya está escuchando en el puerto que le habíamos dicho. Y después de Zookeeper pasaremos al broker, que es Kafka. Como veis que está también ya todo bien, está en estado healthy, ¿vale? Aquí también en Dashboard podemos ver configuraciones, podemos reiniciarlo, pararlo. Lo mismo de el Docker Desktop, están los botones al lado. Muy bien. ¿Veis? Ha pasado todo y ahora ha llegado un punto en el que entra en Control Center, que por un punto de configuraciones mías ha tardado un poco y ha estado en un momento en estado unhealthy, pero ha vuelto a pasar en estado healthy. En este caso, como ha estado un momento en estado unhealthy, ya no ha continuado con mi aplicación de Kafka, pero no pasa nada, ¿vale? En este caso es por configuraciones mías. Si vosotros si lo montáis bien, en el sentido de que igual le deis más tiempo de espera o cualquier cosa, esto iniciaría, ¿vale? Entonces ya aquí tengo todos mis servicios funcionando concretamente, no hay ningún problema y los podría utilizar. Tanto si iniciase ahora mi aplicación esta de Kafka, está completamente disponible para utilizarlo. Eso, como ya os he dicho, lo veis en detalle en otros vídeos que tengo ya utilizando Docker. Entonces nada, hasta aquí hemos visto lo que vienen siendo los puntos más importantes de Docker. Yo diría que no me he dejado ninguno, aquí tenemos todo ya, como veis, funcionando en tema de variables, configuraciones, etcétera. Ya depende de vosotros poneros a trastear con los diferentes servicios que necesitéis. Así que nada, si tenéis cualquier duda podéis decirme abajo en los comentarios y ha sido un placer. Chao.